Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Esta noche queremos abordar temas económicos, sobre todo el último informe de coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Para ello nos acompaña esta noche su director ejecutivo, el doctor Carlos Muñiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, don Adolfo, y muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar con usted y explicarle al público nicaragüense las actividades de FUNIDES y el informe económico también. Siempre es un gusto tenerlo aquí para que nos ilustre de cómo va desempeñándose la economía de Nicaragua. El último informe de coyuntura abarcó los primeros 6 meses del año, o ya llega a los primeros 6 meses del año. Pues dependiendo de la disponibilidad de datos, en algunos casos teníamos información a abril, en otros casos teníamos información a mayo y en pocos casos información a junio, por ejemplo en el tema de inflación y las reservas internacionales. Desde que publicamos el último informe, la situación no han habido cambios radicales. Lo único así importante es de que en el informe anterior mencionábamos de que la economía estaba creciendo a tasas relativamente altas, digamos 4%, un poco más, pero que se estaba observando cierta desaceleración. Sin embargo, las últimas cifras que publicó el Banco Central del Índice Mensual de Actividad Económica a mayo indica que más bien últimamente se está dando un pequeño repunte. O sea que las tasas de crecimiento están más bien subiendo un poco. Por ejemplo, en los primeros 5 meses del año, la actividad económica creció 4% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto es un poquito más elevado que el 3.8 que creo que reportamos la vez pasada. Asimismo, si usted ve los últimos 12 meses a mayo y los compara con los 12 meses a mayo del año pasado, también nota cierto aumento en el ritmo. Por ejemplo, a abril creo que veníamos a 4.6 y a mayo 4.8. Sin embargo, como una golondrina no hace un verano, no hay razón ahorita para cambiar nuestras proyecciones que apuntan en el escenario base de 4% para el año. Es importante, además de dar estas cifras hacia nivel global, indicar ciertos cambios importantes que estamos observando en la composición de la actividad económica. Por ejemplo, la inversión privada venía creciendo a tasas bien altas en el 2011 y en el 2012, o sea, por encima del 15%. Y este año estamos observando que está básicamente estancada o posiblemente cayendo un poco. O sea, eso es un elemento nuevo distinto de lo que venía. ¿Inversión extranjera directa? No, inversión total inversión privada. En general. Inversión general, sí. No tenemos todavía el desglose entre inversión extranjera y inversión local, pero sí a nivel global eso está bien claro. Por otra parte, el gasto público está creciendo a tasas altas. El consumo puede andar creciendo entre un 3,5 a 4%. Las exportaciones, que también, como usted sabe, habían crecido a tasas muy altas, se están desacelerando y estamos viendo un crecimiento de algo así como un 4%. Y las importaciones están cayendo, que eso es un fenómeno posiblemente ligado estoy hablando todo esto en términos de volumen, o sea, ajustado por los respectivos precios. Y las importaciones están cayendo también, posiblemente ligado al hecho de que las importaciones de bienes de capital están cayendo bastante y esto también es parte de lo que yo le decía de que la inversión privada estaba o estancada o cayendo ligeramente. Además de ese escenario base que tenemos, FUNIDES presentó 2 escenarios alternativos. Uno que supone un menor crecimiento de la economía norteamericana, que supone, comenzando el próximo año, una caída, no una eliminación, pero sí una caída en el apoyo venezolano, y también añade un poco impacto de la roya en exportaciones del próximo año.
Entonces, mientras en el escenario base tenemos un crecimiento promedio para los 3 años de 4.2%, en este escenario alternativo tenemos un crecimiento promedio más hacia 2.8%, siendo los años más afectados el próximo y el 2015. Por otra parte, incluimos un escenario de oportunidad, que le llamamos escenario de oportunidades, donde suponemos que la inversión privada vuelve a tomar el auge que había tenido en el 2011-2012, y ahí estamos viendo crecimiento promedio más hacia 4.7. Esos son, digamos, los grandes, las grandes pinceladas así. Ahora, este dinamismo de hasta donde Funides ha medido, el dinamismo de la economía, ¿qué lo está liderando? Bueno, por el lado de la demanda sería básicamente consumo y gasto público y exportaciones. Por el lado de la oferta estamos observando que la industria es la que tiene mayor impulso, industria, el sector financiero y, digamos, silvicultura, casi pesca, pero da el peso principalmente la industria. Eso es importante. Y en cuanto a las exportaciones, se venía diciendo que el café estaba liderando las exportaciones de Nicaragua, seguido de la carne bovina y el oro. ¿Cómo se está comportando esto? Porque escuchamos declaraciones de los sectores involucrados decir el café impactado por la roya, estamos exportando menos carne incluso a Venezuela. El café, hay una caída muy importante de precios y en cuanto a volumen, hasta abril se observaba una caída con relación al mismo periodo del año pasado, pero las cifras de mayo indican ya una pequeña recuperación en volumen. Puede ser, como se ha hablado mucho pues, del impacto de la roya, pudiera ser que el crecimiento obedezca a inventarios que se están bajando. Bueno, la carne, si mal no recuerdo, las últimas cifras mostraban cierta caída. Otro quiebre que se ha dado es en el frijol, que hasta abril mostraba una caída importante, pero ya en mayo muestra un pequeño crecimiento. Ahora, ¿ha tenido en la producción y en las exportaciones algún nivel de impacto el hecho de que no ha llovido como se esperaba? Los pronósticos eran de un buen invierno y ha sido regular, digamos. Supongo que sí, pero para serle franco no tengo esa cifra a mano. ¿Ve? Pero obviamente sí algo tiene que haber impactado. Ok, Funides también siempre hace pronóstico en vista de la situación económica de los Estados Unidos, la situación en Europa que todavía no termina de resolverse en algunos países, hay seria crisis económica. Nicaragua va ahora a aprovechar el acuerdo de asociación comercial con Europa. ¿Qué perspectivas hay entonces en cuanto a las exportaciones? Estamos viendo dos cosas. Una, que el crecimiento de las economías avanzadas que son nuestros principales socios comerciales, está bien lento, digamos. Estamos hablando 1.2%, algo así. Para Estados Unidos, que es nuestro principal socio, estamos viendo este año algo así como 1.7%, 2.5% el próximo año y cercano a 3% en el 2015, o sea, tasas de crecimiento no muy altas. Por otro lado, los precios de nuestros principales productos están cayendo, principalmente este año, no tanto el próximo o el 2015, por lo menos en base a los mercados de futuro. O sea que la dinámica de las exportaciones no va a ser tan fuerte como se vio en el 2011-2012. Estamos viendo tasas de crecimiento mucho más bajas. Por otra parte, el acuerdo con la Unión Europea abre muchas oportunidades. Si bien es cierto de que en el corto plazo Europa está en una situación bien difícil, de hecho el producto está cayendo este año, es importante posicionarse para aprovechar cuando se dé la recuperación de la economía europea, que tendrá que venir tarde o temprano, salvo que tomen medidas de política equivocadas, y hasta la fecha más bien están tomando medidas de política, quizás no las más óptimas, pero por lo menos en la dirección adecuada. ¿Vieron o dieron una revisada a cómo se está comportando las remesas?
Las remesas están aumentando en términos reales un 4% a mayo o a junio. O sea, cuando le digo términos reales, ajustado por tomando en cuenta tanto la depreciación cambiaria como los precios internos. Precisamente por eso es que le comentaba que posiblemente el consumo esté creciendo un 4%. ¿Por qué? Porque las remesas están creciendo 4%, que es una fuente importante. La economía está creciendo como un 4%, los salarios en el sector formal están creciendo en términos reales como 0.3%, lo que le ilustra que la masa salarial, o sea, el poder adquisitivo global de los trabajadores, puede estar creciendo entre un 3 y 3,5%, y remesas 4%, o sea, el consumo está en ese rango, 3,5, 4%. Inflación, que es un tema muy importante porque tiene que ver con el bolsillo de los nicaragüenses, ¿cómo se está comportando? La inflación se aminoró un poco en el último mes, ya creo que estamos en 6,7, 7,7, algo así. Un poco más que el año pasado todavía, principalmente debido a Por otra parte, la inflación medida como se mide, ¿no? Normalmente un poco más alta que el año pasado, pero si consideramos la inflación subyacente, o lo que los economistas llaman la inflación subyacente, que es el índice de precios ajustado por, digamos, precios controlados como tarifas públicas, ese tipo de cosas, y precios de algunos productos perecederos que son volátiles, entonces está con una tendencia ligeramente a la baja, como de un 6% más o menos. Le pregunto de la inflación porque leí un informe de la Secretaría Económica Centroamericana que nos estaba poniendo como el país de más alta inflación en lo que va de los primeros 6 meses y que en el resto de la región más bien había descendido bastante. Sí, posiblemente generalmente tenemos una inflación un poco más alta. Uno de los factores pudiese ser de que la canasta de la parte agrícola, la parte de alimentos, mejor dicho, representa en Nicaragua un porcentaje más alto que en otros países de Centroamérica, lo que, dado el comportamiento de los alimentos, tiende a subir la inflación en Nicaragua. Pueden haber otros factores, tales como, por ejemplo, la política cambiaria. Otros países tienen una política cambiaria más flexible, porque el hecho de que el deslizamiento aquí es como 5%, casi le pone un piso a la inflación. Pero la última vez que nosotros hicimos un análisis bastante profundo de la inflación y el comportamiento regional, analizamos estos factores, ¿no? La ponderación de los alimentos en la canasta del índice de precios. Doctor, permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores de Nicaragua Empresaria y volveremos para hablar de otros temas no menos importantes de la economía nacional, y también quiero abordar el tema de la reforma del Seguro Social. No se vayan, ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Cuando comenzamos la entrevista, usted decía que entre el análisis que hizo FUNIDES en su informe de coyuntura, algo de Venezuela les preocupaba, que era que se redujera un poco tal vez la cooperación. ¿Es así o estoy equivocado? No, bueno, a nosotros en FUNIDES el tema de Venezuela ha sido uno que hemos analizado continuamente. Ahí hemos tenido, digamos, primero, es una ayuda positiva para el país, obviamente. Es una ayuda que ha contribuido a que tengamos mayores niveles de actividad económica que los que hubiéramos tenido sin Venezuela. Es una ayuda que ha permitido realizar algunos gastos de carácter cuasi fiscal que contribuyen que benefician a la población en el corto plazo. O sea que hemos analizado estos factores positivos,
Pero también hemos destacado algunas preocupaciones. Primero, una de que el hecho de que la ayuda de Venezuela haya aumentado considerablemente, mientras que la de otros donantes o financiadores ha disminuido, entonces nos ha aumentado la vulnerabilidad del país. Para comenzar, nosotros somos un país muy vulnerable porque tenemos un nivel de gasto que excede nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de ingreso, y dependemos mucho de remesas, dependemos mucho de donaciones. Entonces, una vulnerabilidad ya de por sí alta se ha visto incrementada por la mayor dependencia en un solo, digamos, acreedor. Ese es un punto. El otro punto es de que se están realizando este tipo de gastos de carácter fiscal, qué sé yo, bonos solidarios, subsidios al transporte, subsidios a la energía, que si bien es cierto, impactan favorablemente en ciertos segmentos de la población en el corto plazo, en la medida que la ayuda caiga, van a ser posiblemente trasladados al presupuesto, lo que te va a crear presiones fiscales, ¿no? Y el otro tema relacionado es que una caída todos estos temas están ligados, ¿no? La dependencia en un solo deudor, el tema de los gastos fiscales, de darse una baja, entonces tendrías un golpe en la actividad económica en el corto plazo, ¿no? Porque no necesariamente permanente. Lo que pasa es que es algo, qué sé yo, parecido a cuando tenés una caída en el precio del café que te impacta en el corto plazo, la gente tiene menos ingresos, hay menos actividad económica, pero el próximo año la actividad económica se puede reanudar a un ritmo más normal. ¿Bien? Ok, y otro aspecto también es que en los informes de FUNIDE hacen mediciones a los empresarios, qué es lo que están pensando sobre diversos aspectos. Este último sondeo o encuesta que hizo FUNIDE, ¿sobre qué versó? Bueno, hicimos la encuesta a los consumidores y la encuesta a los empresarios. En la encuesta a los consumidores, por ejemplo, se les pregunta cómo consideran que están su capacidad de compra con relación a un periodo anterior, qué es lo que más les preocupa, inflación, costo de energía, empleo. Y a los empresarios se les pregunta sobre cómo están viendo la actividad económica, cómo consideran el clima de inversión, cómo evalúan al Poder Judicial, por ejemplo. En el informe destacábamos de que los consumidores, que la tendencia positiva que se había observado en los últimos 18 o 24 meses en cuanto a las opiniones de los consumidores relacionadas a su capacidad de compra se habían deteriorado un poco, lo que ligábamos a lo que le hablábamos de la desaceleración de la actividad económica, lo ligábamos también al hecho de que la inflación en esa medición estaba aumentando, y lo ligábamos al problema de la roya y del frijol en algunas zonas rurales. Esa fue en la medición a marzo-abril. Sin embargo, en la medición a junio, de nuevo se revierte la tendencia y mejora el porcentaje de los consumidores que dicen que están en mejor capacidad de compra, y cae el porcentaje de los consumidores que dice que están en una capacidad de compra inferior. El neto es todavía ligeramente negativo, pero se revierte esa observación puntual del último informe, y esto pudiese de nuevo estar ligado a lo que le mencionaba, ¿no? Que hay señales de cierta reactivación más bien. Está un poco ligado también a un fenómeno que mencionamos en el informe, y es que los billetes y monedas que anda la gente en el bolsillo se habían estancado en los últimos 8 o 12 meses, y en la última medición ya se están recuperando ligeramente. Eso es otro indicador de que la actividad económica puede que se esté, digamos, acelerando un poquito, ¿no?
siempre estamos hablando de rangos del orden del 4 o 4,5%, ¿no? Eso podría tener entonces relación con las encuestas de opinión pública que se han estado haciendo Gallup, Borges y Asociados MIR, en donde la población siente que su primer problema nacional es el empleo y además la carestía de la vida, que la gente siente que está pagando tal vez un poco más. Sí, no, las encuestas del consumidor de FUNIDES reflejan precisamente eso, ¿no? Que la principal, varía ligeramente, ¿no? entre medición y medición, pero los temas más angustiantes, los temas de mayor preocupación para los hogares son el costo de la energía, precio de los alimentos y el empleo. O sea, siempre salen, puede que cambien la posición relativa, ¿no? Pero esos son los... Ahora, en cuanto a los empresarios, ¿cuál es la preocupación que encontraron? Los empresarios, en la última medición, porque no la hemos actualizado todavía, se mostraban menos optimistas que en las mediciones anteriores en cuanto a la situación global de la economía, pero por otra parte se mostraban más optimistas sobre el clima de inversión. El sector privado insiste en que esta es una responsabilidad compartida y que todos los sectores, sindicatos, trabajadores, gobierno y empresa privada tienen que empujar el carro de la reforma del INSS y aportar todos, hacer sacrificios todos. Las centrales obreras, algunas que otras, ya han comenzado también a hacer sus posiciones y el gobierno, a través del asesor económico Bayardo Arce, dice que ya tiene calculado el impacto de la reforma, perdón, de la pensión reducida que se va a pagar y que ya tienen una postura fijada para ir a la mesa de negociaciones, que esto va a comenzar en septiembre. ¿FUNIDES o usted tiene alguna opinión sobre esta reforma? Bueno, es muy difícil dar una opinión concreta sin tener la información disponible. Me refiero, por ejemplo, sin conocer exactamente cuál es la posición actual de la seguridad social. Sí, si uno ve los balances y los resultados, hemos venido observando, y lo mencionamos en informes anteriores, que el superávit del INSS ha venido bajando, obviamente porque los ingresos están creciendo a una tasa menor que los egresos, pero para poder dar una opinión informada necesitaríamos conocer cuáles son los supuestos que están detrás de las proyecciones, porque por ejemplo hay gente que dice que el sistema va a entrar en una situación muy difícil en 3 años, otros te dicen que va a ser en 7 años. Entonces es importante que el país tenga toda la información de cuál es la situación actual, cuáles son las proyecciones que tienen, qué cálculos se han hecho de la, digamos, de la esperanza de vida de los asegurados actuales o los nuevos. En fin, hay una serie de información que es necesario tener. Pero como apreciación general uno puede primero suponer que si el gobierno e instituciones tan serias como el Fondo Monetario están indicando que hay un problema, tiene que haber un problema. Segundo, que en esto de reformas es mejor actuar pronto que dejar que el problema sea grave, porque en la medida que el problema sea grave las soluciones son muy dolorosas. Tercero, de que alguien tiene que pagar esto. O sea, no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, no hay nada gratis. Entonces lo importante es buscar un balance entre varios objetivos. Y los objetivos son, por ejemplo, uno, garantizar la sostenibilidad financiera del instituto a mediano plazo, pues porque hay que asegurarse de que el instituto va a tener fondos para honrar sus compromisos con los pensionados. Segundo, otro objetivo es evitar alzas en las cotizaciones que afecten mucho la competitividad del país. Y aquí quizá es importante que cualquier aumento se refleja en el costo de las empresas y en los salarios de los trabajadores. O sea, claro, si solo se hace el ajuste por el lado de la empresa, de alguna forma, desafortunadamente, los trabajadores van
a tener algún impacto porque las empresas van a tener menos utilidades y más costos. Y claro, entonces para poderse mantener hay que reducir la planilla. Sí, generalmente se recurre a eso. O dar aumentos de salario menores que las que hubieran dado normalmente, ¿no? Entonces tenés el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del instituto, el objetivo de evitar una pérdida seria de competitividad con relación a otros países de Centroamérica, buscando un balance entre tanto las cotizaciones patronales y las cotizaciones de los obreros. Y tercero, buscar cómo las pensiones, digamos, reflejan un poco más las contribuciones de los asalariados. O sea que si yo contribuyo 20 años, si usted contribuye 15 años, yo debería tener un poco más que usted. Pero, como le digo, para poder opinar concretamente y digamos, con más propiedad habría que conocer un poco claro, cuáles son las propuestas que se están jugando en el ambiente. Y tan importante cuáles son los supuestos detrás de las propuestas. O sea, porque si yo supongo una esperanza de vida de X, voy a tener un resultado muy distinto que si supongo una esperanza de vida de Z. Si yo supongo una incorporación al mercado formal de Y y usted supone de J, también hay otra. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que aquí lo importante es, uno, tener toda la información. Segundo, una discusión, digamos, entre los principales actores en esto de las opciones. Tercero, un balance entre objetivos de competitividad y objetivos sociales, ¿no? En fin. Pero una vez que o sea, en la medida que tengamos información, le podríamos dar una opinión más, claro que sí, yo lo entiendo, más informada. En los 2 minutos que nos quedan, viene una misión del Fondo Monetario Internacional a finales de septiembre a reunirse con el gobierno para la revisión del artículo 4. ¿Cuáles podrían ser las expectativas? Bueno, yo creo que el fondo le va a dar al país una evaluación favorable en cuanto al desempeño de crecimiento y al desempeño macroeconómico. No es que todo sea rosa, por supuesto. Por ejemplo, FONIDA siempre ha insistido que el crecimiento del 4%, aunque es un crecimiento favorable, no es suficiente para las necesidades del país. Y también que aunque las finanzas públicas y la deuda pública están bajo control y más bien bajando un poco, está este tema de los gastos cuasi-fiscales, ¿no? Un tema importante sí es que el país, es importante que el país logre a la mayor brevedad posible un acuerdo de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Para darle a la política macroeconómica un horizonte de mediano plazo, lo cual le va a dar un poco más de certeza a los agentes económicos, a los consumidores, a los inversionistas. Tercero, tan o más importante, yo creo que ante la incertidumbre que todavía prevalece en la economía internacional y ante la incertidumbre de cómo se puede dar la ayuda venezolana en el futuro, es bueno que el país tenga un blindaje. Y un acuerdo con el Fondo Monetario le da ese blindaje al país. Claro, el fondo va a pedir algunas reformas que ellos consideran importantes para el crecimiento y la estabilidad financiera del país a mediano plazo. Si uno analiza los últimos informes del fondo, que son públicos, y en esto hay que darle al gobierno mucho mérito de que los publica, no siempre se ha hecho eso en el país. Básicamente ellos están interesados en el tema de la seguridad social, están interesados en mayor transparencia en el uso de la ayuda venezolana y están interesados en una reforma, no sé si llamarla reforma, a una mayor estabilidad en las reglas del juego del sector energético. O sea, ellos están muy interesados en que el sector energético tenga una estabilidad financiera en el largo plazo. Por ejemplo, que el pliego tarifario se aplique
en una forma sostenida, ¿no? Y que no tengamos el tipo de atraso que en el pasado han llevado a problemas de caja para el sector. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Ustedes no se vayan, nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria.